Bueno, hoy quiero hacer como una introducción de, del Campa, del tema del Campa. Em, Soy como la empanadita de copetina, así chiquita. eh, bueno, bueno. eh, y quiero hacer esta, como les digo, una introducción de todo lo que van a ver y todo en lo que el Señor los va a instruir con tantos talleres, con reuniones. Em, Así que cuando el David me decía que quería que predicara y le preguntaba de qué, me dijo algo que más o menos lo agarré y después no le di más bola. Eh, pero de verdad estuve orando mucho y para que el Señor me diera algo por ustedes y no sé si va a ser la gran cosa, pero eh, me gustaría que sea modo de introducción de todo lo que van a escuchar a partir de ahora o de mañana. Y el concepto en el que han machacado tanto los chicos que me encanta es Cordero en medio de lobos. Y ya con este pequeño extracto de dos pasajes bíblicos, ya hay un montón de cosas para poder sacarle a, a esa expresión de Jesús, porque es una expresión de Jesús, que está en Mateo 10:16. Y dice, miren, yo los envío como ovejas o como corderos en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Mateo 10:16. Esto mismo también está en Lucas 10:3, que dice, yo los envío como cordero en medio de lobos. Exactamente las mismas palabras. Y quiero llevarlos a estas dos situaciones, porque fueron dos situaciones. La de Mateo 10:16 se da en un contexto de Jesús con sus 12 apóstoles, ¿sí? Dice que, y esto en ese mismo capítulo ustedes pueden leer, que Jesús menciona, no es que los elige en ese momento, sino que menciona quiénes eran sus 12 apóstoles y les da esta instrucción. Miren, yo los envío como corderos en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Pero después hay otro evento en donde Jesús está con sus 72 discípulos, o sea, 60 más, y les da la misma instrucción, ¿sí? Yo los envío como cordero en medio de lobos, exactamente las mismas palabras. Y no son la misma situación, porque hay muchas veces que leemos en los evangelios situaciones que se repiten o historias que se repiten, pero en este caso son dos diferentes, simplemente ¿por qué? Porque había 60 personas más entre uno y otro. Primero le dice a los 12 y después le dice a los 72. Y a los 72 los envía de dos en dos. Identifican ese pasaje, seguramente lo van a ir leyendo durante todo el campo. Entonces son dos momentos diferentes que reciben la misma instrucción de Jesús. ¿Sí? Yo los envío, miren que los envío como cordero en medio de lobos. Sean astutos e inocentes o mansos. Y quiero sacar tres pequeñas cositas de esta declaración de Jesús que le hace a tanto sus 12 apóstoles como sus 72 discípulos. Sean 12 o sean 72 o sean 1000, siempre los corderos están en inferioridad de condición numérica. Me gusta porque les dice a los 12, miren que están entre medio de lobos, ¿eh? Y después dice, me imagino a los discípulos cuando vieron 72, dijo, bueno, ahora vamos a estar parda con los lobos. No, les dice lo mismo. Sean 72, sean 12 o sean 1000, siempre, muchachos, vamos a ser menos entre los lobos. Y esto me hacía acordar a la historia de Gedeón en Jueces 7, ¿se acuerdan? Cuando el Señor empieza a
sacarle cantidad de soldados al ejército. ¿Por qué? Porque el objetivo del Señor era que no se enorgullecieran los soldados porque eran muchos, sino que le dieran toda la gloria a Dios porque solamente con 300 iban a liquidar un ejército entero. Entonces siempre el Señor nos va a poner en situaciones en inferioridad de condiciones, porque lo que Él quiere es Él llevarse la gloria y no nosotros. Segundo, soy medio friki de las palabras cuando leo la Biblia y cuando busco el original. Alguna vez me dediqué a eso, a las palabras. Eh, y dice cuando les dice miren, la expresión correcta del original es disciernan claramente. Cuando Jesús les dice miren que yo los envío, les dice disciernan claramente, entiendan, les está diciendo, entiendan, reconozcan que yo los envío como cordero en medio de lobos. Y esto me gusta y ya vamos a entrar en lo que es un cordero, pero les aclara, miren, son ovejas, son simples ovejitas, simples corderitos que van a estar rodeados de lobos. Miren, yo no los mando en un viaje de quinceañera a Disney, ¿sí? Yo no los voy a mandar en un contexto en donde les van a mandar el desayuno a la cama. Cuando yo los envío como cordero en medio del lobo, los estoy mandando en un contexto totalmente adverso. Van a ser unos simples corderos en medio de lobos que se alimentan de corderos. Sepan que su vida va a estar en peligro. Cuando el Señor nos envía la misión, nos está diciendo, sepan que su vida emocional, su vida económica, su vida física, su vida sentimental se va a poner en riesgo. Disciernan claramente esto. No esperen otra cosa. No esperen comodidad, no esperen satisfacción humana. No esperen que los números cierren. Tercero, Dios, Jesús, nos manda, no nos manda como leones entre lobos, no nos manda como lobos entre corderos, nos manda como corderos. Y quiero entrar en esto, ¿qué es un cordero? ¿Por qué el cordero? ¿Y a qué hace referencia el Señor? Porque lo tiene muy fijo al animalito, al pobre animalito, el cordero. Y como les decía, creo que en este campo van a recibir mucha instrucción de cómo es la misión y cómo tienen que actuar en la misión y lo que Dios espera de ustedes en la misión y las herramientas que el Señor le da para hacer la misión. Ahora, tienen que arrancar este campamento y toda esa enseñanza entendiendo que somos simples corderitos. Porque ustedes seguramente los conozco y conozco a los que enseñan, van a salir muy envalentonados, muy emocionados a comerse la cancha y está perfecto que sea así, pero no se olviden que están siendo enviados a la misión como corderitos. Un corderito es el hijo de la oveja que tiene menos de un año, ¿sí? Es más rico que el más adulto, ¿sí? ¿O no, Oso? Es más tiernón. Y quiero ir a la historia, hagamos un pequeño viaje por el Antiguo Testamento para conocer qué es el cordero, qué es un cordero, por qué el Señor utiliza la imagen y la analogía del cordero. Cuando vamos al Antiguo Testamento, la primera referencia de sacrificio de un animal que no hace la aclaración que haya sido un cordero es cuando Dios
mata a un animal para que se vistan a Adán y Eva después de haber pecado. ¿Sí? Esa es la primera referencia de un sacrificio. No sabemos qué animal fue, no aclara, no importa. La segunda referencia que tenemos de un sacrificio por iniciativa humana fue la iniciativa de Abel cuando sacrificó lo primogénito de su rebaño, que está en Génesis 4:4. Tampoco sabemos si fue exactamente un cordero, ¿sí? Ahora, la primera referencia y gran referencia de la intervención de un cordero en la Biblia es en Génesis 12, en Éxodo 12. Los que hicieron el DBS han leído por lo menos una vez este extracto. Amén. Es, es la referencia de las Pascuas, que no son las del huevito Kinder. Es la institución de las Pascuas. Cuando el pueblo de Israel estaba sometido bajo el dominio egipcio, conocen la historia de que Moisés, que el Señor empieza a tirar plagas, a mandar plagas al pueblo egipcio para que los dejaran salir y no los dejaban salir. Bueno, llegamos a Génesis 12, 5. Búsquenlo, Génesis 12, 5 al 7 y después leemos 12 al 14. Éxodo 12. ¿Cómo estoy? Dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Salto el 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta del Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. ¿Sí? ¿Se acordaron del pasaje? Dios le da una orden al pueblo de Israel y le dice, por primera vez les hace hacer un sacrificio de un animal, de un pobre corderito. Dice, mátenlo, les da muchas instrucciones, pero no, nos vamos a quedar con esta. Mátenlo, coman la carne y con la sangre pinten el marco de la puerta. Cuando el ángel de la muerte dice que pase por la puerta de la casa y vea esa puerta pintada, dice que va a pasar de largo y no va a entrar a esa casa para matar a los primogénitos. Esta es la Pascua que arranca, no sé cuándo dice la hermana que arranca, pero arranca en estos días. La Pascua significan pasar por alto. ¿Sí? Eso significa la Pascua. El Señor decidió que las personas que hayan sacrificado en obediencia este cordero y hayan pintado la puerta de su casa, iban a ser salvados del juicio por medio de la sangre de ese cordero. ¿Me siguen? A partir de ahí, el cordero se convirtió en el animal elegido por Dios para el sacrificio. ¿Sí? A partir de ahí, el pueblo tenía una costumbre,
en donde sacrificaba hace un tiempo, hace un par de domingos lo veíamos en las casas, esto de que hasta 2 veces por día se sacrificaba un cordero para expiar los pecados del pueblo, ¿sí? Hasta 2 veces por día. Y por ahí creo que tenemos una imagen media, em, no sé si será que lo hacemos a propósito para que no se nos, para que sea algo fácil o lindo de ver, pero la verdad que sacrificar un animal, un cordero, un ternero, no es que muerto, así como los perros, muerto, y se da vuelta. No, saltaba sangre para todos lados. Era una carnicería. Sacrificar un cordero a la mañana, empezar el sacrificio y cuando estás terminando llega el momento de sacrificar el segundo de la tarde. Vuelvo. El cordero, la muerte y el sacrificio del cordero representaba para el pueblo que ese cordero moría en lugar del arrepentido. ¿Sí? Ese cordero daba la vida que en realidad la debía dar la persona por la culpa de su pecado. ¿Sí? Ese cordero estaba sustituyendo a una persona. ¿Me siguen? Desde el principio, Dios instituyó y eligió el cordero como el sacrificio por la salvación de otros. Y eso, ese cordero, era solamente una sombra de lo que Jesucristo haría. ¿Sí? Les quiero contar una pequeña anécdota. Hace más o menos, no sé, intenté calcular, no me acuerdo, unos 20 años, fuimos con mi hermano mucho, mucho mayor que yo, a la casa de un tío y con mi primo, estaba mi primo también acá presente. Fuimos a visitar a alguien, no me acuerdo cómo era el parentesco, alguien que tenía una casa en el campo, pero campo, campo, o sea, campo, no campo wifi, pileta y jacuzzi, no. Campo, campo. O sea, así de noche no te veía ni las manos. O sea, campo, monte. Cuando llegamos de día, íbamos a pasar la noche. em, las personas, los dueños de la casa, muy, muy, muy amablemente, em, me estoy acordando de una historia, pero no lo voy a mandar en cana. eh, Muy amablemente, se pone colorado. Nos hicieron un recorrido por el lugar, ¿sí? Nos llevaron había gallina, miles de gallinas, había chancho, había cordero, había un montón de animales, porque era una granja, era de corral, y ellos vivían de la lana de las ovejas, vivían de los huevos que ponían las gallinas, vivían de la carne también, de los animales que vendían, que tenían ahí, que criaban. Y nos dijeron, los dueños de casa nos dijeron, eh, queremos agasajarlo, no creo que hayas dicho la palabra agasajarlo, pero es la palabra que se me viene, con algo para comer esta noche. Entonces nos llevaron hasta el corral de los corderitos y nos dijeron, elijan dos. Ah, elijan dos. Vos lo veías así como que estaban así. Y pasaron al frente dos corderitos que quedaron ahí regalados. Entré al corral, entramos con mi primo, cada uno eligió uno, lo alzó, como si fuera un labrador, un golden retriever cachorro así, que lo llevábamos acariciando, hasta el lugar donde iba a pasar lo que iba a pasar. ¿Sí? Perdón si hay protección, ¿cómo? Perdón si hay vegetal. No hablo. Eh, no me hagan hablar, oré para no decir nada de más. Eh, entonces llevamos los corderitos así caminando hasta el lugar en donde el muchacho, el dueño de casa,
hizo lo que iba a hacer y lo que hizo. Y nunca me voy a olvidar cómo llevamos los corderos, lo pusimos en una mesa. eh, me extraña que si a alguien le asombra esto y después lee Mateo 26 y lee la muerte de Jesús, la crucifixión y la lee como si fuera un cuento de Disney. Pero bueno, lo ponen al corderito en la mesa, lo ponen pata para arriba el cordero, ¿sí? Una posición totalmente antinatural para cualquier animal. Ningún animal que vos lo pongas pata para arriba se va a quedar quietito, sino que el instinto va a ser darse vuelta. El corderito fue, o lo fuimos, lo pusimos en la mesa, lo pusimos en la mesa, eh, su cabeza quedó, su nuca tocaba el filo de la mesa, ¿sí? Y su cabeza caía para este lado, con la pata para arriba. Y vino el muchacho y con un solo movimiento y sin absolutamente ningún movimiento de defensa, ningún chillido ni nada, hizo truco. La sangre cayó. ¿Qué pasa el que sigue? Fue igual. El otro cordero fue igual. No hizo nada. No chistó, no ofreció resistencia, no se quejó, no lloró, nada. Y después pasó lo que tenía que pasar. Pero para mí fue un momento que me marcó muchísimo. Ver la actitud de ese cordero frente a un momento de total eh, entrega para lo que estaba pasando. Yo tengo perro, no, he tenido perro muchos años y me gustan los animales y me he acostumbrado a ver la defensa que hace el animal ante sentirse agredido, ante sentir que en un momento esté en riesgo. Estos corderos no ofrecieron ninguna, pero ninguna resistencia. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y creo que cuando empezamos a unir esta historia y eh, cuando esto que empieza siendo una analogía que lo sigue siendo del Cordero, pero empezamos a ver lo que pasa realmente, la característica del Cordero y lo que el Señor, lo que Juan declara de Jesús, creo que empezamos a unir un poquito con flechas para dónde va la enseñanza. ¿Sí? Jesús fue enviado como un cordero para ser sacrificado. Los miles y miles de corderos que habían sido sacrificados en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel, hoy se resumían, o como dijimos antes, esos miles de corderos eran una pequeña sombra del sacrificio de Jesús. Así. Y si usted lee en el Antiguo Testamento, había fiestas en donde David y Salomón sacrificaban 3.000, 4.000, 5.000 corderos en un solo evento. Todos esos sacrificios, de todos esos corderitos, con la misma actitud de la que yo le conté recién, son una sombra, un píxel de una imagen inmensa que es Cristo. Isaías 53:7.
Isaías 53:7. Fue oprimido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus tranquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. El título, y me animé a usarlo porque ya lo venían usando, de esta prédica, es el camino al matadero. El camino en el que caminó el Señor, el camino en el que fue enviado Jesús por su propio Padre. Dice que el Señor quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Hay una prédica de Aviva que hablábamos de esto, de la justicia de Dios. Jesús como un cordero fue directo al matadero. Mientras los judíos esperaban y esperan un rey, un político, un guerrero, un líder revolucionario y que imponga, Dios quiso mandar un corderito. Jesús fue enviado por medio de Dios a un matadero. Ahora, vuelvo al versículo con el que empezamos. Yo los envío como cordero en medio de lobos. Dios envió a Jesús al matadero. Y Jesús nos envía a nosotros también al matadero. Jesús espera lo mismo de nosotros que hizo Él por nosotros. Para ser parte de la misión del Señor, para recibir ese llamado y esa invitación a ser parte de la misión del Señor, el Señor espera de nosotros que pongamos nuestra vida en riesgo como un simple cordero alrededor de lobos. Ni más ni menos. De nuevo, vayan, miren que yo los envío como cordero en medio de lobos. El Señor te manda al muere. El Señor te invita a ir al muere. ¿Están anotando? Como para reforzar esta idea, Mateos 10:39, Mateos 16:25, Marcos 8:35. Por si creen que la aplicación fue media agarrada de los pelos, ahí tienen para hacer dulce. Solamente 3 de muchos pasajes. El Señor te pide sacrificar tu vida para ser parte de su, con mayúscula, misión. Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Les ruego, dice Pablo, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, que es su culto racional. ¿Se puede entender que racional es de ración? Sí, el Señor espera de nosotros una ración de comunión diaria, sí es bíblico. Ahora, acá está hablando de racional, de razón, de raciocinio, entendimiento. Es este que le dijo Jesús, miren, entiendan a dónde los estoy mandando. Esto no es un chiste, esto no es un cumple. Tenemos que sacrificarnos para poder ser parte de la misión del Señor. Y cuando hablo de sacrificarnos, no me refiero a ser más sacrificados, a ser más víctimas, a que me vean cómo mira cómo se sacrifica ese pobre gordo ahí. No, no es eso, no es eso. No es ser sacrificado y que yo ande contando pena por todo lo que hago por el Señor. No, eso lo hacían los fariseos cuando ayunaban y cuando ponían cara de triste y que a Jesús le reventaba. Porque dicen, no sean como esos fariseos que andan ayunando y tienen toda la cara pálida para que la gente diga, ay, mira cómo está ayunando ese loco. No, no, eso no es sacrificio. Sacrificio es morir a todo lo que somos, a todo lo que queremos, a todo lo que nos gusta, por todo lo que estudiamos, por todo lo que aprendimos, por todo lo que nos preparamos. Es que todo eso nos importe nada a la hora de cumplir el plan del Señor. Y ya vamos a hablar de eso, no en mí, su plan, no mi plan. Él no es un perro que anda detrás de nosotros para que nosotros cumplamos nuestra misión. Eso no existe. Hay un plan, hay una misión y es la suya. ¿Sos parte o no sos parte? Punto. Bueno, perdón, vuelvo. Em, avanzó. Juan 12, del 23 al 26. Juan 12, del 23 al 26. Dice, Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿De quién está hablando Jesús? De él. Che, si yo no me muero, no voy a producir frutos, no voy a producir frutos, ¿sí? Pero sigue, porque mientras nosotros hacemos un paso adelante y decimos, sí, Jesús, vaya, él muere por nosotros. Dice, el que me ama su vida la pierde. El, el que me ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Es como que nosotros mientras decíamos, sí, grano de trigo, morí, da fruto. El Señor dice, a ver, vengan un poquito más, vengan todos, porque los estoy invitando a lo mismo, a que cada uno de ustedes sea un grano de trigo que cae en la tierra y muere. Porque el que ama su vida la va a perder, pero el que la aborrece va a conservar su vida para eternidad. Si alguien me sirve, que me siga. Y esta imagen de la semilla que cae en tierra y que para que tenga fruto se tiene que romper, se tiene que despedazar
Para que lo que hay adentro salga a la luz, se tiene que hacer pelota esa semilla. No hay otra manera de que haya un fruto si esa semilla no muere y no se destruye. Hermanos, para que nosotros produzcamos vida, nuestro cuerpo se tiene que morir, nuestra carne se tiene que destruir. Para que el ADN que el Señor puso en nosotros tenga vida y se vea esa vida, se tiene que romper lo que hay afuera, que somos nosotros. Porque soy hijo, soy hijo, soy hijo, soy hijo, hermoso, soy hijo. Ahora te tenés que morir para que ese ADN de hijo tenga fruto. Si no, ese ADN va a estar dentro tuyo para siempre, pero no va a dar vida. Y déjame dudar del ADN si está o no. Porque no se trata de que solamente tengo el ADN del Señor y lo abrazo y digo, no, porque yo soy hijo, porque Él me salvó, porque Él... No, tengo que morir para que esa vida que hay adentro mío, que Dios puso adentro mío, que no es mía, que Dios puso, tenga vida. Me tengo que despedazar como ese grano. Para ser enviado a la misión y dar fruto, tenemos que morir. Corta la bocha. Dice, si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, Él estará, y sigue diciendo. Me encanta este concepto de seguirme. Que el Señor les diga, síganme. Ahora, me quiero imaginar, o quiero pensar que Jesús en ese momento cuando decía, síganme, Él estaba pensando en la cruz y en el camino del Calvario. Ese lugar que se llamaba Calavera, el monte de Calavera, porque había muerte ahí. Y era ahí donde le estaba diciendo, síganme. ¿Me quieren ver? Me van a ver ahí. ¿Me quieren encontrar? Me van a encontrar ahí. Allá va mi vida. A esa cruz, a ese monte, allá nos encontramos. Che, nos juntemos, nos veamos, dale. El Gólgota. Nos vemos allá. Ahora, y para ir cerrando, quiero, quiero hablar un poquito de qué significa y cómo es este camino al Calvario. Cómo es este camino a este lugar que se le decían calaveras. Y quiero entrar en estas dos características que me encantaron. Le dice, sean astutos como serpientes o inocentes o mansos como palomas. Es con mansedumbre y con astucia que podemos hacer la misión del Señor. No es con tu fuerza, no es con mis talentos, no es con lo que yo tengo, con lo que yo aprendí, con lo que yo sé, con lo que yo estudié. Es con astucia y mansedumbre. Es con la mansedumbre de ese cordero del que les hablé, de que no chistó, no hizo nada. Es con la mansedumbre que hablaba Isaías, que leímos, que no ofrece resistencia. Y después si quieren háganlo y vean el caminar, los últimos días de Jesús antes de llegar a la cruz. Cuánta mansedumbre hubo en él. Que en la última cena compartía la cena con el tipo que lo iba a traicionar
con el tipo que lo iba a negar, porque pobre Judas le pegamos siempre a Judas, pero Pedro le pegó una negada monumental, y con todos los demás que lo abandonaron en la cruz. Con mansedumbre él compartió una cena con ellos. La mansedumbre que tuvo ante la traición, la negación, el abandono. Aún la mansedumbre que tuvo Jesús para aceptar cuando Él le dijo, pasa de mí esta copa, y Dios le dijo, no. No hubo rebeldía, no hubo rebelión en Él. La mansedumbre que tuvo ante los insultos, los escupitajos, las humillaciones, ante la injusticia de la autoridad, ante el dolor físico, ante la sensación de soledad. Creo, iglesia, que tenemos que descubrir qué es la mansedumbre y hablar este idioma de la mansedumbre. Lejos de la ira, del enojo, de la altivez, del orgullo. Totalmente alejado de tantas formas humanas dentro de la iglesia, en donde nos tenemos que imponer para que me vean. Nadie puede llegar al matadero con un corazón rebelde, agresivo y violento. El Señor no le va a permitir llegar al matadero, llegar a la misión, a alguien que tiene un corazón rebelde, a alguien que impone, a alguien que quiere que las cosas se hagan como Él dice, a alguien que quiere sentirse valorado, mirado, honrado. Ahora, este otro concepto de la astucia, qué hermoso, qué linda palabra, astucia. No la hemos explotado tanto, creo, a la hora de enseñar sobre astucia. Le tenemos como que le miramos, el astuto es medio tramposo. El astuto es el que sabe lo que hace y por qué lo hace. El astuto es, como dice Pablo, no tira piñas al aire. El astuto es el que piensa, decide y hace certeramente. Ese es el astuto. El que está atento y el que sabe el valor que tiene lo que hace para el reino, sin esperar que nadie lo esté mirando, sin esperar que nadie le tire gloria, sin esperar que nadie lo honre. Es astuto, sabe que lo que hace y lo que dice tiene un valor en el reino. Y lo encuentro muy astuto a Jesús, eligiendo a los 12 discípulos. Lo encuentro muy astuto al Señor identificando al traidor, pero sin mandarlo al frente con los demás apóstoles. Lo encuentro astuto a Jesús, anticipándose a lo que Pedro iba a negarlo y antes que pasara, empezar la restauración de Pedro. O sea, no se había echado el moco, pero Jesús ya empezó a restaurarlo. Lo encuentro muy astuto el Señor cuando ante el concilio no lo querían hacer pisar el palito y no podían. Querían encontrar una razón para crucificarlo y no la encontraron, porque él sabía lo que tenía que decir. Leía, los propios soldados romanos escribieron en un cartel el rey de los judíos y se lo pusieron.
creyendo que era una burla. Mientras todos creían que lo estaban matando, él estaba entregando su vida y estaban todos laburando a favor de la profecía y a favor de un plan eterno que el Señor tenía. Todos fueron muñecos para que eso pasara. Juan 10:17 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Mientras todos creían que Jesús, pobre, le están pegando, lo están condenando a la muerte, a la cruz, él dice, esto lo estoy haciendo porque yo quiero, ¿eh? Yo estoy dando mi vida con mi propia voluntad. El camino al matadero está lleno de mansedumbre. Es un camino con piso de mansedumbre y tiene la dirección de la astucia del Señor. Y tenía un cierre, pero el Señor me mostraba otra cosa. Miren, cuando recién leíamos en Mateo 10:16, dice que yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como la serpiente, inocente como las palomas. Dice, pero cuídense los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas y hasta serán llevados delante de gobernantes y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablen ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el hijo y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer la ciudad de Israel hasta que el Hijo del Hombre venga. Lo que empieza siendo un llamado a la misión, termina siendo los días finales. Y me encanta porque encontramos las mismas palabras en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 17 y en Lucas 21. Las mismas palabras. Cuando le dicen a Jesús, chico, Jesús, ¿cómo van a ser los últimos tiempos? Jesús le dice esto, lo mismo. Por ahí creemos que tenemos una idea de que, bueno, en el futuro se va a poner bravo, ¿eh? Va a ver que está firme en el futuro, ¿eh? No quisiera estar. Entonces va viendo. No quisiera estar en el futuro. Ahora Jesús está hablando del presente. Jesús está hablando de ahora, cuando nos manda hoy a la misión. Y me gusta Mateo 24:14, después de dar las mismas palabras, dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay un evangelio del reino que se trata de esto, de dar la vida,
Hay un evangelio del reino que se trata de que te persigan, de que te golpeen, de que te amenacen, de que los padres entreguen a los hijos y los hijos entreguen a los padres. Este evangelio del reino, de ser odiados por su nombre. Este evangelio del reino, de perseverar hasta el fin. Eso es Maranata, entre otras cosas. Persecución, dolor, muerte, amenaza. Si pedí Maranata, aguántatela. Ser odiados. Y de nuevo, chicos, quiero terminar como empecé. Van a tener mucha instrucción este fin de semana. El Señor les va a hablar mucho, los va a marcar, les va a dar instrucciones certeras de lo que quiere de ustedes. Pero esto no se trata de un llamado personal, de algo único que es solamente tuyo, de una asignación y de toda la mar en coche. Se trata de que morimos como un cordero que va al matadero para poder cumplir la misión del Señor. Y si no hay muerte, no hay misión. Si no hay muerte, no hay vida. Si no hay muerte, no hay fruto. Podés hacer chilenita en el aire. Podés tener un montón de dones. Podés tener un montón de talento. Podés tener un montón de voluntad. Podés tener un montón de lectura bíblica. Podés tener un montón de escuelito dominical. Podés tener 500 horas de vuelo en reuniones. Podés tener todo eso. Todo eso. Ahora, si no sos un corderito, no va a pasar nada. No va a haber frutos. No va a ser parte de la misión del Señor. Si hay rebeldía en tu corazón, si hay egoísmo en tu corazón de que esto es mío, esto es tuyo, bueno, esto lo negociemos. No sos parte de la misión del Señor. Escucha todo lo que quiera de este campamento, emocionate todo lo que quiera, llora todo lo que quiera. Pero no va a pasar. Que te tiren todas las magias que se aparezcan y que te hagan todas las promesas y todas las profecías más lindas que se le puedan ocurrir a alguien. Pero no va a pasar si no morís, si no vas a la cruz y entregas tu vida completamente como un cordero calladito y astuto que va al matadero. Miren, yo los envío como cordero en medio del lobo. Miren, dense cuenta de lo que le estoy pidiendo, dice el Señor. Que sea un culto racional. Entiendan lo que le estoy pidiendo, dice el Señor. No es poco, es todo. No es... Fíjate, es todo. Y si ustedes tienen ese corazón, si tenemos esa entrega de ese cordero astuto y manso, prepárate para recibir todo lo que el Señor tiene para vos. Que va a ser un montón. Anótalo. Guardalo en tu corazón, guardalo en tu cuaderno. Guardalo en tu mente.
Capaz que hay cosas que no vas a entender que te están diciendo. Me están hablando de algo que no lo entiendo, que no lo vivo, que no sé. Guárdalo. Porque si tenés este corazón de cordero, manso y astuto, el tema de los tiempos es un problema del Señor, no es un problema nuestro. Él sabe cuándo es el momento justo para que las cosas pasen. Voy a orar. Señor, trae a nuestro corazón y a nuestra mente un entendimiento claro y espiritual de qué significa ser un cordero enviado entre lobos, a donde no hay comodidad, a donde hay riesgo, a donde hay entrega, donde hay muerte, donde hay sacrificio. Señor, trae a cada uno de nosotros una convicción espiritual de qué significa esto, de qué me estás pidiendo. Porque este es el evangelio que se predicará en los últimos días. No es un evangelio de estrellas, no es un evangelio de redes, no es un evangelio de luces, no es un evangelio de la suma de nuestros propósitos. Es el evangelio de tu misión, de la que somos parte cada uno de nosotros, de acuerdo a tu voluntad, no a la nuestra. Señor, encontrá jóvenes dispuestos que encaran al matadero, Señor, que entregan su vida por voluntad, como lo hiciste vos, Señor. No por emoción, sino por voluntad, por entendimiento, por decisión, por obediencia. Señor, lo hacemos en devolución mínima a lo que vos hiciste por nosotros, Señor. Es mínimo lo que hacemos, Señor. Cuando entendemos, cuando hemos sido testigos de tu bondad, Señor, de tu gracia, de tu perdón. Aún, Señor, en nuestros errores, aún en nuestras limitaciones, aún con nuestras caídas, Señor. Vos nos sanás, nos levantás y nos mandás al frente, Señor, de nuevo. No te preocupan nuestras debilidades, porque es ahí donde vos te haces fuerte en nosotros, Señor. No te limitan nuestras limitaciones, Señor. Nuestra edad o nuestro conocimiento, nuestra falta de conocimiento. Señor, te ruego que encuentres corazones de corderos, Señor, entregados, sumisos a vos, Señor, a tu voluntad.
Queremos practicar y vivir lo que cantamos, Señor. Te amamos, Señor. Amén.